Hello and welcome to Bridge to the Tango video. I'm Daniel Trenner. I'll be translating today, and it's a great pleasure to bring you my friend Elina Roldán. Elina and I have been dancing together in the milongas for many years, and we both learned to dance from a lot of our old friends, the milongueros, and it's a great pleasure to bring her here for this set of videos. She's doing a number of different subjects with us, and today's subject is the tango in the close embrace. Bueno, para mí es un placer. For me, it's a pleasure Compartir este trabajo es muy interesante. to Hacerlo. share this very interesting work. Y bueno, de todos los trabajos que estoy haciendo con Daniel Trenner, quiero en este momento hablar sobre algo específico que es mi origen. So of all the work that we're going to do together in these videos, in this moment I'd like to talk a little bit about how I began. Yo empecé en un centro cultural en Buenos Aires I started dancing in a cultural center in Buenos Aires, y luego empecé con las clases y prácticas con clases and I began to take class and go to the practices, hasta que apareció en un momento de la mano de la noche la milonga. until finally one evening I made it to the milonga. Al principio el tema de las clases, uno no entiende mucho por qué queda como envuelto, atrapado en esto. In the beginning, when you take class, you don't really understand the why you're doing something. Y luego, empieza como a entender, creo que el lugar más claro para poder entender esto es la milonga. And finally, the place where you begin to understand this tango is the milonga. Si uno quiere contar más o menos en importancia, no es más importante empezar haciendo clases o primero la milonga, me parece que es como la fusión interesante de uno aprender a manejar su cuerpo y después ponerlo como en el grado de sutileza en la milonga. It's not really important in what order you learn things, or whether it's classes or practices or milongas, but in fact it's the experience in the milonga that gives you this feeling. Lo importante en este baile que vamos a hacer, que es el baile de salón cerrado, The important thing about this dance that we're about to show you, which is the salon dance danced in the close embrace, es tratar de ser lo más natural posible, no hay colocaciones. to try and do it in the most natural way. There's not really specific positions. Esta es mi experiencia, cómo la tomo, desde dónde empiezo. It's my experience. It comes from how I take it and from where I began. Esto fue transmitido desde los bailarines de salón, directamente. Fue como de cuerpo a cuerpo, And I learned it directly from the dancers at the salon, body to body. de sensación a sensación. Es como una comunión que se forma. Sensation to sensation, like a communion. Esto es por donde yo empecé como a saber qué pasaba con el cuerpo. And this is where I began to understand what happened with my body. Entonces, sobre lo que yo voy a hablar es, digamos, todas las posibilidades naturales que tiene el cuerpo para poder bailar con alguien. And so what I'm about to talk about is all the possibilities that your body has for dancing with someone, with anyone. A esto vamos a llegar después a hablar bien de cómo trabajamos el cuerpo. Y una cosita que por ahí quería contar es, hay un tiempo necesario donde
que tiene que ser como muy tranquilo y muy paciente para poder bailar cómodamente en la milonga. So there's a certain kind of patient, relaxed way in which you need to approach dancing in the milonga. The specifics of the things I was talking about I'll get to later. La milonga tiene como esa cosa sutil y suave y cadenciosa. The milonga has a subtle and soft and kind of caressing feeling. Entonces cuando uno aprende a bailar en una clase o en una práctica, digamos, uno hace como determinados movimientos por ahí un poco más grandes, más no tan relacionados con el otro. When you learn in a class setting, you learn a bunch of movements, and when you practice them, maybe you're a little bit bigger or a little bit rougher than you might be in a dance hall. Entonces, cuando uno llega a la milonga se encuentra como torpe. And so when you get to the milonga, you find all of a sudden that you are off balance or out of position. Y ahí es donde sin querer aparece la cadencia y la sutileza, porque uno tiene que bajar los decibeles. And this is where you arrive at the milonga, and you have to relax your demanding posture and to find a way to be with the dancer that you're dancing with. Y una cosa muy importante con la que vamos a empezar es el abrazo. And so one of the things most important, and one that we'll begin with, is the embrace. Un abrazo cálido. A warm embrace. Bueno, ahora vamos a empezar con el abrazo. Let's begin with the embrace. Yo hablé de un abrazo cálido. I talked about a warm embrace. Entonces tiene que ser suave. La mujer siempre It has to be soft. tiene que esperar que el hombre presente el abrazo. The woman always has to wait for the man to present the embrace. Entonces, vamos a comenzar. So we'll begin. Cuando uno está en el salón, el hombre está enfrente. So when you're in the dance salon, you're about here talking to each other. Él abre los brazos para He opens his arms. la toma, ¿sí? La mujer hace esto y él cierra el abrazo, So she moves towards him, and then he closes his embrace, ¿sí? Entonces la mujer ahí coloca el cuerpo. and that's where she places her body. Entonces, en esta colocación ya hay una predisposición al baile. So in this placement, there's already a predisposition to dance. Esto tiene que ser suave This has to be soft y cerrado, and closed. ¿sí? Ahora, cerrado es no sacar el codo So closed is don't put the elbow out, y apoyarlo sobre su espalda. and put the whole arm over his back. Esto no tiene peso, It doesn't have weight, your arm on his back. no es hacia abajo. It's not towards the floor. No cuelgo mi cuerpo, And I don't lean on him with my body. simplemente tengo un punto de contacto, What I have simply is one point of contact, que sería a esta altura, which would be here at this level, y ahí cierro. and here is where I close. Esta parte de los brazos es libre, And my arms are free. es liviana, It's light, no hay peso. and there's no weight. El contacto The y contact la energía and the energy está en esta zona. is in this zone. Es la zona que me sostiene. It's the zone that sustains me, Esto es liviana. and this is soft. Puedo poner, si quiero, mi cara de este lado. And I can put my head on this side if I want. Nunca quebrar. I'm never going to fold it. O puedo poner de este lado. And I can put it on this side. Si yo pongo la cara de este lado, If I put my head on this side, or my face on this side, tengo posibilidades en el salón de ver I have the possibility in the salon to see si alguien viene, if somebody's coming, si alguien viene caminando y el hombre if somebody's coming walking, and the man que baila conmigo who's dancing with me, retrocede, he's going to go backwards. hay una marca There's a way that I can lead him suave softly que hace que that frene, tells him to stop. ¿sí? Vamos a hablar de la postura. La postura es un tema bastante amplio. Let's talk about posture, and posture is a fairly large theme.
Primero vamos a empezar con la postura ideal, digamos, con la que tenemos que trabajar. Let's talk about first the ideal posture. La postura ideal es simple. The ideal posture is a simple one. Tiene que ver con la predisposición al baile. It has to do with your desire to dance, your availability to dance. Para la predisposición al baile, lo que hago es llegar como hacia él. So I'm going towards him. Entonces, al llegar hacia él, lo que tengo que hacer es pasar el peso a los dedos gordos del pie. So in order to go towards him, I have to move my weight onto the big toes of the feet. Y aparece una proyección en el torso. And appears a projection in the torso. ¿Sí? Esta zona, como arriba de las costillas, And so this zone right here between and above the ribs es la que se eleva. is what lifts. No compromete la respiración, It doesn't change how you breathe. ni los hombros, It doesn't change your shoulders. o sea que no es arriba, So it's not to lift up and change your shape. es un punto como hacia el centro. It's like a point in the center of you. La sensación es que este punto esté arriba de los dedos. And the feeling is that this point in the center of me is above my toes at the front of my feet. Con respecto a lo que es la espalda, And as regarding my back, es interesante no quebrar la cintura. and it's interesting not to work with a swayed back. Lo ideal es tener la columna lo más recta posible. The ideal form is to have as straight a spine as possible. Los hombros no van hacia atrás And I don't take my shoulders to the back porque mis brazos van hacia adelante, because my arms go to the front, porque voy al abrazo. because I'm going towards this embrace. Yo, si abrazo a alguien, abrazo hacia adelante, If I embrace someone, I embrace to my front, no hacia atrás. not to my back. ¿Sí? Es comunión con él, It's a union with him. entonces toda mi proyección tiene que ser hacia adelante. So all of my projection has to be towards the front. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar del baile cerrado de salón, So we're talking about the closed embrace in salon dancing, comúnmente llamado apilado. and which we call apilado, which means to be pasted to each other. Hay como una forma de pirámide And there's like a pyramid form que da la posibilidad de tener el cuerpo that gives you the possibility to have your body straight, recto. Y el único contacto es aquí arriba. and the only contact is here above. Esto es lo que estamos probando. And this is what we're trying. En este lugar de contacto y cerrado, la mujer apoya la cabeza en la mejilla del hombre. And in this closed embrace, in this closed space, is where she can touch her face to his cheek. Bueno, ahora vamos a hablar del baile en eje. Now we're talking about a dance on our axis. Que también es cerrado, And it's also closed, pero el brazo va sobre el hombro. but the arm goes above his shoulder. Y yo mantengo mi eje, And I keep my axis, no en inclinación, sino lo más lineal posible. and not leaning on him, but as straight as possible. Entonces, como es cerrado, hay un lugar de contacto, o no, puede haber una pequeña Because luz. it's closed, there's a point of contact, or perhaps no. Perhaps there's a tiny space there. ¿Sí? Entonces, bailamos acá. Lo importante es no dejar la cabeza pegada, So the important thing is not to relax the head and lean on his face, porque uno ya quiebra because now it's folded, la línea. and your line is folded. La mujer tiene que mantener su línea, The woman has to keep her line, tiene que estar como en eje, and she has to stay on her axis hasta la cabeza. all the way through her head. ¿Sí? Bailamos acá. And so this is where we dance. Es posible que haya un poco más de energía en esta mano, It's possible that there's more energy in this hand, pero no fuerza. but not force. Tampoco
And it's also not dead. Porque en este tipo de baile es posible In this dance, it's possible, otro tipo de pasos. the other kinds of steps. Entonces necesitamos este apoyo And sometimes we need this para los giros o para for turns or for diferentes pasos. different steps. ¿Sí? Vamos a mostrar cuál sería la postura, las posibles posturas que aparecen. Let's talk about now that we've finished talking about the ideal posture, let's talk about the different postures that appear at the milonga. En el salón uno puede bailar con señores que bailan muy bien. In the dance hall, you could dance with gentlemen who dance very well. Entonces uno siente que está todo bien y que su cuerpo puede estar relajado. And you feel that everything's okay, so you can relax. Eso sería lo ideal. And this obviously would be ideal. Para lo ideal, colocamos el cuerpo naturalmente ideal proyectado. And so we would just go into our embrace the way that we've talked about. Yo quisiera que se vea todo el cuerpo completo porque cambia la postura, la línea. And now I'm asking the camera to open up so that we can see the different forms. En la postura ideal, yo In the ideal posture, estoy en línea recta y cerrada. I'm in a straight line and closed with my partner. Esto sería como ideal. Tengo And this would be like an ideal posture. relajada mi cintura, My waist is relaxed, el abrazo cerrado, my arms are closed, mantengo mi línea, my line is maintained, tengo contacto con él I have contact with him, en el torso y puedo apoyar mi cabeza en su cara. so I have contact in my torso and I can touch his head with I can touch his face with my head. Esto sería lo ideal. This would be an ideal situation. Podemos encontrarnos con alguien que baila no hace tanto tiempo, que tiene más o menos claro, So we can find ourselves dancing with someone who has been dancing less time and who's not quite as clear. entonces tenemos que Cualquiera. una es lo que hicimos recién es de So frente. I asked her which one she wants. The first one we did was front to front. Esto es lo que acabamos de hacer recién. Esto es frente. This is what we did, front to front. Puede haber un señor que no hace tanto o que tiene otro estilo, no es que Yeah, we could find a man who is either new to the tango or this is the way he's been dancing all his life. y su punto de contacto no es el centro, sino es And he has a point of contact that's not in the center of his body, but more on his right side. porque él abre un poco más este brazo. Because he opens more with his left arm. Entonces, su colocación es esta. So he puts her on his right side. Su dirección And so his direction de centro es hacia un lateral, is to the side of me. no es hacia mi centro. It's not towards my center. Puede que pase esto. And so this can happen. Entonces, solamente hay que saber que la cadera va a trabajar más, porque hay un lado más abierto So because of this, I know that my hips are going to have to work more. y otro más cerrado. And on one side it will be more, and on the other side it will be more closed. Entonces, en el abrazo, nosotros estamos colocados acá, como fuera de su cuerpo. So because we're in an embrace where we're kind of placed outside of his body, Hay que tratar de no quedarse enganchada con la cabeza, you have to really try not to put your head with his head. sino mantener la línea To keep your line, you have to keep your head over your shoulders. y saber que hay una manera hay una zona para que cede más, que es el lado izquierdo, el lateral izquierdo. And so it's really your left side that's going to work harder. ¿Sí? Esa es la zona que más trabaja. This is the part that works the hardest. Puede pasar también que haya una persona que nos lleve mucho más So there can be a person who leads us more, even more, y que cambia su postura, and who changes his posture. porque aparte de ponernos de costado, Because in addition to putting us on the side, se agache. he bends down. Hay señores que So that there are men who lead in this closed kind of posture. tienen eso, una postura envolvente. And so that they kind of wrap around you. Al ellos ir hacia adelante, Because they've come forward, nosotras tenemos que ir hacia atrás. we have to go back. Entonces, no es tan así. It's not so much like this.
Nosotras, en vez de obedecer So instead of surrendering like this y quedarnos en una postura incómoda, and to end up uncomfortable, tenemos que acoplarnos we have to find the way to meet him a esta postura, in this posture of his, pero con nuestra postura, but with our own posture. ¿sí? Tratando de... Lo único que yo tengo hacia un costado o quebrado es un poco la cadera, The only thing that I fold a little bit is my hip, y es hacia arriba. and it's this way. I go up. Lo que va a producir esto es más quiebre de rodilla, And what this produces is that your knees end up bending down more. no quiebre de cuerpo. So be careful, don't fold in your body. Es posible que en este baile It's possible that in this dance, no haya pivot. that there's no pivot. Sí, perdón. ¿Querías un ocho? No. Simplemente mostrar que las rodillas están más... So, I was just trying to show you that the knees are more bent. That es que lo que quebra, tomas en la rodilla para salvar la columna. So what she's saying is that the bend that you take in your knees is your way of saving what the man is doing to your body so that you don't get pain in your back. Estuvimos hablando del abrazo We were talking about the embrace y de la postura and the postures y de las diferentes situaciones and the different situations con diferentes hombres. with different men. Ahora vamos a recrear una situación, Now we're going to recreate a situation, en realidad varias situaciones, and really various situations. que suelen pasar en la milonga. That happens in the milonga. Entonces, uno a veces va a la milonga y no se encuentra con el ideal, And so you go to the milonga and you don't find the ideal, con el que uno sueña. the ideal, the one you dream about. Entonces, se puede encontrar con alguien más bajo So you can meet someone who's shorter que una y un poco más and a little bit rounder, gordito de lo que uno sueña. a little bit rounder than what you dream about. Entonces, es mucho más fácil el tema del contacto, So in this situation, it's much easier, the whole theme of contact. es mucho más simple. Entonces, abrazamos y es cerrado. And so we embrace and it's closed. Es posible no hacer contacto con su cabeza, It's possible that you don't make contact with his head porque quebraría mi línea. because it would really fold my line. Y lo importante es seguir manteniendo mi And línea. the most important thing is to keep my line. Y es posible que mis hombros estén un poco más hacia adelante, And it's possible that my shoulders are going to be a little bit more forward digamos por esta situación que se because of produce. this situation and the result of it. ¿Sí? Esto no hace que yo tenga que quebrar mi cintura. And it's important that I don't fold my Yo tengo waist. que relajar mi I cintura have to relax my waist y estar acá. and be here. Podemos encontrarnos con alguien un poco más bajo And so we could meet someone even shorter, y encima con un problema de postura and maybe he even has a problem where he's bending forward, que esté como más hacia adelante. and so he's more forward. Que él, al abrazarme, And so when he embraces me, puede pedir que yo quiebre más la cintura. he's asking me to fold my waist more. Y yo lo que tengo que hacer, lo ideal para poder bailar con una persona así, And what I have to do, ideally, to dance with someone like this, es no quebrar, is not to fold, cerrar close, y no tener ningún tipo de relación con su and postura. not have any relationship with his posture. Yo tengo que seguir respetando mi I postura. have to continue to respect my posture. Otra situación sería encontrarnos con alguien más alto. So another situation would be to find ourselves with someone who's taller than we are. Estamos en una época donde nos vienen a visitar a Buenos Aires muchos europeos. And this is a time when a lot of Europeans come to Buenos Aires. Y el único problema es para ellos, And this is a problem for them, porque hay una zona que se pierden. because there's a zone that they lose. En el abrazo So in this embrace, tenemos que tratar de, como es muy alto, so because he's very tall, tratar de no querer llegar
You have to try not to try too hard to get there. Entonces, es simplemente liviano, estirar el brazo. It's light and it's a stretch, but it's not out disforming yourself. Y es posible llegar con la mano. And it's possible to get onto his top of his shoulders with my hand. En caso de esto ser demasiado alto And in the case that this is that he's too tall y ser incómodo, and it's uncomfortable, se pone en el hombro. then I'd put it here on his shoulder. Lo importante es que esté cerrado The important thing is that you keep closed here para no chocarse con la gente en el salón. so that you don't crash with other people in the salon with your elbow. Y esta mano derecha, And on this side, tratar de que quede un poquito más abajo, and this on this side, try and bring him a little bit down. más a la altura y a la comodidad de la mujer It should be more comfortable for the woman's height que del hombre. than for the man. ¿Sí? Esto sería. This would be the way. Y se puede mirar hacia afuera And you could put your head on this side o hasta hacia este lado. or on this side. Vamos a hacer ahora unos ejercicios para ver cómo se maneja el cuerpo y cómo se manejan los pies. So now we're going to see some exercises to show how we manage with our body and our feet. Una situación que se produce en el cuerpo es un movimiento pendular. And so a movement that happens in your body is a pendulum-like movement. Este movimiento pendular This pendulum movement hace que uno no se instale en cada paso. what happens is that you don't install or get fixed to any step. Es como es el movimiento ideal en el tango cerrado. It's an ideal movement for the closed embrace Como no hay rotación de cadera, because there's not going to be much rotation in your hips. la cadera siempre está de frente, The hips are always facing forward, entonces no nos apoyamos so en cada paso. we don't really fix ourselves to any step. Puede aparecer cuando uno apoya y se instala. So what happens sometimes is that you can kind of install yourself on a step, Esto va al centro, and this brings us back to center. ¿sí? Y pasa el peso de uno a otro. And what happens is that my weight keeps moving from one foot to the other. Vamos a hacer, esto lo podemos, digamos, para darnos cuenta, lo podemos hacer en ejercicio tomados de algún lugar. So for example, to realize what's going on, you can practice this by yourself. Use a support if you want to. Entonces, lo voy a mostrar de espalda simplemente para que se vea I'm going to show you from the back so that you can see. el movimiento. Cada vez que hago un paso, Every time I take a step, el otro cierra. my other leg closes. Es mucho más elegante a quedar con las piernas, It's much more elegant than keeping my legs open. con las piernas separadas, ¿sí? Todo el tiempo yo tengo el peso puesto en los dedos gordos, All the time my weight is forward on the toes, ¿sí? Y tengo todo mi cuerpo en una misma línea. and all of my body is aligned. Desde este lugar puedo hacer en diferente rítmica, And so from this place, in different rhythms, porque el péndulo me da la posibilidad de la velocidad. because it's this pendulum effect that gives me the possibility of getting fast. Podemos hacer jueguitos, And you can do juegos, so you can do little games with your feet. podemos hacer adelante, You can do them in front, siempre que no nos interrumpa el baile, as long as it doesn't interrupt this movement. ¿sí? Es en el tiempo que el hombre nos deja hacer. And it's in the timing that the man allows us. Uno puede también flexionar más las rodillas And you can also work with the flexion in your knees y dejar que el pie toque y vaya atrás and let the feet touch and go to the back como un pequeño jueguito. like a little game. Puede jugar con el pivot And you can also play with the pivot. porque no hay modificación de cadera, es Because simplemente You're not pie. doing it enough to modify your hips. Es simplemente pie. Una It's puede just feet, games of mandar the feet. al límite, And I can go to the limit ¿sí? Largo, and bigger, más largo, bigger still, más largo, bigger still. ¿sí? Todo es pendular. Everything, Adelante, and everything is Abro. pendulum-like. I can also go from side to front, atrás,
Le agrego un jueguito. And I've now added a little game. Esto es paso, toco, abro, toco, paso, toco, abro. Step, touch, step, touch. Aquí toco al lado, acá toco al lado, en Here I paso de touch. costado. Here I touch to this. When I go to the side, I touch next to my foot. Cuando voy adelante es atrás. And when I go forward, I touch in the back. ¿Sí? Pac, 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 atrás. Tac, 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 tac. Puedo volver I can come back, con el paso hacia atrás, hacia adelante y vuelvo. and I can come back and play in front and behind. Pac, pac, pac. Siempre que se adquiera velocidad. And it all depends on whether or not you have the speed. Se puede jugar con esto. And you can really play. Da la posibilidad el péndulo porque no apoyo, no And- paso el peso a ningún lugar. And it's the pendulum that gives me this possibility because I'm never fixed to any step. Esto, volvemos a la base. And now we come back to the base. ¿Sí? Hacemos el ejercicio abierto. And we do the exercise open. ¿Sí? Vamos a comenzar con los 8 hacia atrás. Los 8 hacia atrás es, creo que el paso más importante de este baile. Let's talk about back ochos, which is the most important step for this dance. Sigue acá la sensación de péndulo más que nunca. And the idea of the pendulum is very important here. Vamos a hacer unos ejercicios, seguimos tomados, esta es la altura como ideal, es la altura de una barra. And we'll continue by holding this chair, which is at an ideal height, like a bar, like a ballet bar. Cada vez que hacemos los ejercicios tomados, Every time that we do exercises holding on to something, no tenemos que mandar todo el peso you have to not depend on your support. al lugar donde nos tomamos. You have to, Es la misma sensación que tenemos cuando vamos al abrazo. it's the same sensation when we take an embrace. Entonces, en el ejercicio hay que colocarse So in the exercise, you have to place yourself con el punto que teníamos arriba de las costillas this point that we have above our ribs, hacia arriba, and it has to go up. arriba del dedo gordo. And it has to go up over your big toes. Esto da la inclinación. And this is what gives you the inclination. Desde esa inclinación da la sensación And from this inclination, you get the sensation de que caigo hacia adelante. as if you're falling forward. No permito caer, And I don't let myself fall. entonces controlo y aliviano. And I control so that I stay light on the support. Mantengo mi cadera de I frente, keep my hips forward, la cual va a rotar and muy poco, I will rotate the hips very little cuando voy hacia el 8. when I go in the back ocho. El 8 pueden pasar varias cosas. And there are several things that can happen. Que el hombre no me dé la sensación de hacer pivot, que es este cambio, Sometimes the man doesn't give me the sensation of pivot, which is what I'm showing you now. y que me lo haga cruzar más. And he makes me cross over closer and tighter with no pivot. Es como, sería un 8 más corto It's like a shorter ocho, y con las rodillas flexionadas. and my knees will be bent more. El paso sería paso, paso, no pivot. And so it'll be more like step, step with no pivot. Sería esto. It would be like this. Después está el largo, pivot, largo, And then pivot. there's a longer step which has pivot. Y puede aparecer en paso como la caminata de costado, And what can happen in like a walking step to the side, donde el hombre avanza, camina hacia adelante y va haciendo un círculo. and it's, he's advancing, but he's advancing in a circle. Seguramente la mujer va a tener que hacer uno largo, uno corto, uno largo, uno corto. So in this case, she might have to do one long and one short. El secreto es siempre mantener la cadera adelante The secret is to keep your hips forward para no mover el torso. so that you don't move your torso. Esto es, digamos, como la referencia. ¿Por qué no se rota la cadera? This is the reference. Why don't we rotate our hips? Porque al tener contacto, Because to have contact,
Sería incómodo este It movimiento. would be uncomfortable to move the torso. Entonces, tengo contacto, tranquilizo esta zona y So I have my contact, I can relax my upper body, roto ahí. and that's the way I move. Esto sería largo, And now I have a long one, largo, 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 de acuerdo al baile. and it really matters most what the dance asks you for. Un vals o en un tango más lento, In a waltz or a slow tango, puedo hacer un 8 más largo. I can do a longer ocho. Lo interesante es esta sensación, And the interesting thing is this sensation. seguir sostenida y poder cambiar. Es la sensación del péndulo, It's the same pendulum-like sensation seguir manteniéndola, to keep it going. ¿sí? Cuando hacíamos el 8 para atrás, hacíamos referencia a no mover el torso. When we did the back ocho, the reference was don't move your upper body. Ahora vamos a hacer el 8 hacia adelante. Now we're going to do the ocho to the front. El 8 hacia adelante no se hace el 8 entero. And so when you do a front ocho, you don't do the entire ocho. Se lo llama 8 cortado, Instead, they call it a cut ocho. porque la cadera queda de frente y no se rota. And this is because the hips are staying towards your partner and not rotating. Entonces no hay posibilidad de dar la vuelta. So there's no possibility to make the complete turn. Una de las cosas que sucede en el 8 cortado And one of the things that happens in an ocho cortado es que no es asimétrico. is that it's not symmetrical. Cada lado tiene su movimiento. Each side has its own movement. Entonces, cuando hacemos, en el 8 cortado siempre hacemos apertura, paso atrás, So it comes from a place where you've taken a side step and a back step. es como un amague, It's like a little fake. paso adelante, And then I go forward. amague y cuido el frente con el hombre. Another little fake where I'm carefully staying forward towards the partner. Y vuelvo al cruce. And I return to the cross. Entonces, este sería el 8 cortado. Ahora vamos a tratar de hacer como diferentes ejemplos para poder hacer ejercicios. So now we'll show you a few examples so that you can do an exercise. Yo no estoy de frente a la barra I'm not in front of the bar porque no es recto because it's o not a straight. tengo que usar como un triángulo, una punta de triángulo. I have to work with the point of the triangle. Entonces, abro, atrás, So I've opened and taken a back step. rebote, Here's my rebound, paso, and I pass, rebote, and I cruzo. rebound and cross. ¿sí? Paso, 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 cruzo, tac, pac, tac, cruzo. Esto es como un ejercicio. Podríamos hacerlo también de costado. Tac, paso, pac, cruce, tac, paso, tac, cruce. So we could also open this up and do it from side to side as an exercise. En realidad sería como más interesante hacerlo como uno lo hace en el baile. But really, it would be more interesting to do it more like you do it in the dance. Es abrir, atrás, me alejo, esto I es, open, step back, and then I get further from my partner. la dirección es abro, atrás, atrás, So the direction is side, back, back, cruzo, and then I cross in front, diagonal, and then I make a diagonal, cruzo, and then I cross in front. sigo bailando. Entonces, atrás, adelante, So back and forward, diagonal, cruzo, diagonal and cross. back. Back and Tac. forward, diagonal and Tac. cross. Lo importante es ver que la cadera va en dirección a donde van mis pies. The important thing is that the hips continue to go in the same direction as my feet, En este lugar que yo estoy enfrente del hombre, and that is towards the man. voy a ir al cruce y me voy a colocar de frente Now I'm going towards the cross. I'm going to Roto put la myself cadera. in front of him, y roto la colocación de pies. and I've turned my hips just a little bit, which turns the direction of my foot. Entonces, hacemos atrás, paso,
tac, 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 tac. Ahora vamos a bailar un poquito para mostrar el abrazo, la postura, el péndulo, los 8 hacia atrás y el 8 cortado. So now we're going to dance a little bit for you, and we're going to demonstrate our embrace, posture, pendulum, ochos to the front and ochos to the back. Pido un poquito de música así mostramos. Music, please. Primero vamos a hacer un ejercicio. Let's start with an exercise. En el ejercicio trabajamos un cuadrado, And in the exercise, we work on a square simplemente para poder tener los pasos de la misma medida. so that we can have the steps the same size. Y recordamos la postura y el péndulo. And remember about your posture and your pendulum. La postura tiene que ver con el eje And your posture has to do with staying on your axis, y la manera de movimiento con el péndulo. and your form of moving with the pendulum. Entonces, vamos a hacer adelante, So we're going to do forward, costado, side, atrás, back, costado. side. Cierro I close, y hago hacia el otro lado. and I do the other side. Atrás, cierro, And I close. abro, adelante, Change sides, costado, atrás, cierro. and close. Todo el tiempo se mantiene esta sensación de péndulo. And all the time, you try to keep the sensation of the pendulum. Y lo que estoy haciendo es, después del paso hacia adelante, And what I'm doing is, after my forward step, roto mi cadera para hacer el paso al costado. I rotate my hips so that I can do the side step, Hago un pivot y voy hacia atrás. and I rotate my hips to do the back step, Abro. and I open. ¿Sí? Abro, 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 abro. La sensación de péndulo hace que no me instale y que no me caiga. And what happens is that the sensation of the pendulum works so that I don't fix myself to any given step, and I also don't fall. Así como tengo la misma medida, So I have the same measure of each step, tengo el mismo tiempo. Tac, and I have the same time. tac, 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 pac, pac. ¿Sí? Este sería el ejercicio This is the exercise, y es un cuadrado. and it's a square. Cuando nosotros bailamos, When we dance, tenemos un punto central, we have a center point, que es el paso del hombre. which is the step of the man. En este momento, lo vamos a hacer así para And in this moment, let's start this way, verlo abierto, so you can see it open, y yo voy a ir diciendo dónde pongo los pies. and I'm going to be telling you where I put my feet. Lo que sucede en este caso es que So what would happen in this case, armo un círculo, voy rodeando I'm making a circle, I'm going around him, al hombre. ¿Sí? voy a decir los que vos me estás llevando ahora. So she was finding her own way around, she was leading, taking herself around the circle, I was just helping. Siempre se hace un círculo mucho más abierto So you always make a bigger circle, de la distancia natural, porque la postura es así. so you're always going to be making a bigger circle than feels natural, because your posture is inclined forward towards your partner. Porque estamos hablando ahora de el baile totalmente cerrado. Because we're talking about a dance that is closed.
nosotros quisiéramos hacer if we wanted to do el baile cada uno en su eje, each of us dancing on our axis, el círculo es un poco más cercano then the steps would be a little closer hacia el punto central, que es el hombre. and around this central point, which is the man. Esto sería, incluso hasta los pasos son más contenidos. And all of the steps are more contained. Ahora vamos a hacer una mezcla de giro y 8 cortado, que es So now let's do a mixture of turns with ocho cortado, the forward ocho. Porque también puede salir del giro o del 8 cortado al giro. So your turn could come from the ocho, or your ocho could come from the turn. Tenemos un paso que no es como común. We have a step that's not a common step. Es un paso singular. It's un paso singular. Singular. It's a unique step, único. Único. Y hay que tratar de hacerlo lo más largo porque hace una curva. And you have to do it long because you're in a curve. Lo vamos a mostrar y después vamos a ver los giros. So we're going to show you, and then we're going to see it, and then we're going to see turns again. Es un paso que sale del 8 atrás, es como si fuera la preparación del 8 cortado. It's a step that comes out of the place where you might be being prepared for an ocho cortado. Pisa y envuelve. But rather than stepping back in a straight line, it's wrapped around the man. El paso inusual es con el pie izquierdo, And the unusual part is with the left leg, que el hombre utiliza como un cambio de frente. and the man uses it like a change of direction. ¿Lo volvemos a repetir? See? So it comes from this basic step right here. Ahora vamos a hacer las diferencias de dinámicas So now let's talk about the different dynamics que encontramos en los giros. that we find in the turns. Podemos pisar a tiempo, So we could be stepping really on time, o sea que los 4 pasos son iguales. so that the 4 steps are kind of equal. Podemos hacer un giro a la izquierda. So we're going to do a left turn. Esto es pisar siempre en el mismo tamaño de paso y con el mismo tiempo. And so this is always stepping with the same size steps and with the same rhythm. Esto es cuando la mujer gira alrededor del hombre y el hombre está haciendo algún pasito pero en su eje. This is when you go around him, but he's really standing on his axis and doing his little step without disturbing you. Otro giro que puede aparecer, que Another turn that appears es con una sacada is del with hombre. a sacada by the man. Cuando el hombre hace esa sacada, When the man does this sacada, provoca un movimiento en la pierna de la mujer. he provokes a new movement in the woman's body. El lugar donde
toma para hacer la sacada es en la apertura. And where he does the sacada is in her opening or her side step. Y lo que vamos a ver es cómo llego al tiempo de pisar, cuál es la diferencia. Let's see how I arrive at this difference in timing. Hay un tiempo de preparación para pisar en la apertura. There's a timing, there's a time for a preparation just before you land in the side step. Es como si él me preparara en cámara lenta It's as if he prepared me in slow motion para sacar in esta order to pierna take that leg y hacer pam, pam, pam. and then arrive at the rhythm. Bum, bum, bum. Lento, saca, tan, tan, tan. It's kind of slow and then sacada and then the rhythm. Esto es la diferencia de dinámica que puede haber. And this is like a different dynamic that you can see. Bueno, ahora hemos llegado al término de este volumen. So we've arrived at the end of this volume. Gracias a Daniel Trenner, a Puente al Tango. She thanks me and Bridge to the Tango. Espero disfruten de este baile I hope that you enjoy this dance que trae tantas satisfacciones. and this dance that brings so much satisfaction. Bueno, y nos vemos en la milonga. And we'll see each other at the dance hall.